Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Qué bien nos sentiríamos todos si gritáramos a coro que República Dominicana ocupa el quinto lugar, por ejemplo, entre los países de mayor nivel educativo de América Latina. O que, por ejemplo, está entre los 5 países en el índice de innovación, de desarrollo de patentes de invención, entre otros logros que podríamos exhibir. Por supuesto que no es así. Sin embargo, la República Dominicana se encuentra entre los 5 países de América Latina que tiene desafortunadamente más embarazos en adolescentes. Y así empieza el 2019 dándonos en el rostro, donde el primer bebé, el primer niño nacido de este año, es precisamente fruto de un embarazo de una menor, una adolescente ya de 16 años. Según las estadísticas, es muy poca la esperanza que podemos albergar con datos como estos. Y solo podemos esperar que en la República Dominicana haya más desigualdad, más pobreza, más violencia, menos oportunidades, menos desarrollo, porque es evidentemente lo único que podemos extraer de la ecuación de niños teniendo niños. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Harold Modesto, con ustedes, junto a este maravilloso equipo de fajadores de la radio. El primer programa del año e invita a reflexionar que no solo este programa, sino que todo el contenido del año será de una visión crítica. Venimos ácidos. Quienes no les guste el contenido ácido de nuestros pensamientos, pero es hora de decir basta ya. Necesitamos una República Dominicana diferente. Necesitamos revolucionar con ideas y luego con acciones. Francisco Manzano les da la bienvenida. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña. Bienvenido a una entrega más de su programa La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana, y obviamente tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Hubo una pequeña resaca intelectual cuando vienen estas Navidades, como que la gente se olvida de libros, lectura y ese tipo de cosas. Menos en las noches de lecturas de sábados del profesor Miguel Valerio. Ah, el profesor Miguel Valerio, eso se mantiene. Está limpiando el Twitter. No, lo que pasa es que cuando ya tú estás como el profesor Miguel Valerio, ya pocas cosas de los simples mortales te molestan. Ya hay vida resuelta. Sí. Agarra un sábado y dedicárselo a martes de lectura. Y los martes de lectura ganador. Siguen firmes. Siguen firmes. Hasta el 2020, claro que sí. Mira, has tocado un tema, Harold, que es espinoso. Nosotros hemos construido, creo que en el año 2018, nosotros iniciamos con un tema de violencia de género por las cantidades de víctimas de feminicidio, y el análisis que se hizo en más de 20 o 30 programas, todos concluyeron en los embarazos en los adolescentes. Inclusive el doctor Nieves vino a este programa invitado para tratar sobre su libro, el Ius Punendi, sobre la facultad del Estado y cómo la sociología, y determinamos que la mayor causa de embarazos de adolescentes se debe por la falta de educación y de políticas públicas. No tenemos política criminal. Iniciamos un año sin ver un borrador de cuáles son las directrices del Estado para enfrentar cada eje temático social, para identificar algún eje que pueda indicarnos en qué pueda reducirse eso. No hay una política. Tú entras a cualquier portal del Estado vinculado a políticas de género y no existe ni en temas de menores, ni en temas de la mujer, ni en identificaciones de familia, ninguna política del Estado a mitigar, ni siquiera a frenar, pero mucho menos a reducir los índices de embarazo forzoso. Tenemos que decir, porque lo dijimos en el último programa que yo estuve en el año 2018, dijimos que la primera causa por la cual las mujeres mueren son
por abortos y embarazos no deseados. Y justamente el índice está entre 15 a 29 años en mujeres y la mayor cantidad son menores embarazadas. Y tratamos el tema del incesto y lo tratamos en varias ocasiones y vimos los ejemplos del año 2018. ¿Y saben qué? No tenemos código penal que responda a muchas inquietudes ni legislaciones actualizadas que puedan enfrentar esa situación. Yo creo que, y lo he dicho anteriormente, y es la posición que mantengo al respecto, que el Código Penal como instrumento jurídico no resuelve este tipo de problemas. Es un problema social, es un problema de educación, es un problema sociológico, es un problema de planificación del Estado y de carácter y de políticas que vayan dirigidas a resolver este tipo de situación. Es decir, que una menor de 16 años, pero hay casos inclusive que superan que superan este ejemplo. Y es porque no hay planificación, pero no hay planificación solamente para la familia, no hay planificación tampoco para la política criminal, no hay una planificación que identifiquen los delitos por sectores, en qué edades, cuáles jóvenes están delinquiendo y qué tipo de delitos están realizando. Es decir, yo no conozco un estudio nacional, ni conozco una institución que se dedique a realizar este tipo de estudios, porque acordemos que la política criminal tiene dos aspectos fundamentales. El primero es el estudio del fenómeno criminal, del delito, del tipo, cómo se aplica, cómo se realiza, dónde se realiza, cómo se ejecuta el delito, quiénes lo ejecutan, y luego entonces la prevención. ¿Cómo, después que entiendo de dónde proviene todo esto, cómo lo evito? Ese tipo de políticas que deberían estar dirigidas a enfrentar todas las situaciones de derecho, por lo menos de la criminalidad, también puede aplicarse en cuanto a la familia, a la creación de políticas que vayan dirigidas a evitar que una joven de 16 años, que es una niña, como bien dice Harold en el editorial, tenga otra niña. O sea, y además, ¿qué recursos tiene el Estado para proveerle a esa niña que tuvo la niña de educación? Y sobre todo la que nace. O sea, es un problema complejo donde no vemos que existan instituciones que por lo menos salgan a dar la cara y a dar respuestas estadísticas con relación a este tema. Nos vamos a ir a una pausa en muy breves instantes. La Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z y discutíamos el tema de los niños teniendo niños con ocasión de la información de que la primera bebé del año 2019 es precisamente fruto del embarazo de un adolescente de 16 años. Lo más penoso, mis queridos amigos, del asunto no es tanto el hecho de que la bebé sea hija de esta menor de 19 años, sino ver el contexto en el que se produce ese embarazo. Es probable que de la menor de la que se trata tenga un nivel muy bajo de escolaridad. Es probable que esa misma circunstancia también afecte al padre de la bebé, que ha aparecido, muy probable. Pero claro que sí, yo estoy seguro porque ha aparecido en un video en las redes sociales donde le preguntan cómo se siente y todo lo demás. Y el joven primero dice algunas cosas, pero parece que no concibió internamente que estaba diciendo algo correcto, aunque sí lo dijo en orden. Y dice, mira hermano, yo te voy a decir la verdad, yo lo que estoy es borracho. Sí. Oigan el inicio de esa criatura. Una madre de 16 años y un padre que la primera afirmación que hace ante las cámaras en el año es que está borracho cuando nace esa criatura. Vamos a recibir una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Refleja lo siguiente, Harold. Y es que una niña de 16 años y un niño, por más prolífico que sea, no tiene la madurez suficiente para educar e instruir a otro ser humano. Por supuesto. Entonces eso refleja. Miren, Edison Joel Peña, yo tuve el privilegio de conocerlo en el año 94 cuando ganó el primer lugar en la feria científica que se celebró en el Palacio Nacional. Sus manos estrecharon en el primer gobierno las manos de Leonel Fernández. Lo conocí luego en la universidad y tuve el privilegio de que ese señor fuera mi compañero de toda la carrera universitaria. Y hoy ese señor, puedo decirlo así porque viendo ahora en el 2019 ya tiene canas y el código y el proceso
no ha cambiado y no han sido una, ni dos, ni tres, han sido cientos las noches que nos hemos sentado a discutir con ese intelectual sobre temas que lo único que ha manejado es política criminal. Se ha forrado y ha dejado la toga en los litigios penales y todavía hoy no hay una política criminal dirigida para combatir ni siquiera lo que él acaba de decir de manera brillante. Tú no puedes identificar segmentos de criminalidad por edad, por tipos penales, por juventud, por nada. Eso es lo que estamos enfrentando en el 2019. Recibimos una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Se cayó. Bueno, pero ¿será que están conspirando con el tema? Quiero agradecerte las palabras y lo de las canas yo creo que es inevitable. Sí, pero forjadas con estudio y páginas al izquierdo. Gracias. Eso es así. Gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla Samuel Valdés desde San Juan de la Maguana. Desde San Juan, desde donde es nuestro gran amigo Monero. Sí, pero Monero no ha venido por aquí. No ha de donde venido. es el señor presidente Danilo Medina Sánchez también. También es Ah, así. sí. ¡Arriba el presidente! También es así. Adelante. Oiga, para mí es falta de política pública. Todas esas jóvenes embarazadas, menores de edad, el culpable es el Estado Dominicano, que no ha invertido en esa materia, en la juventud, en la niñez. Para mí, el más indolente de todos los dominicanos es el señor presidente Danilo Medina Sánchez y el PLD. ¿Su compueblano? Correcto. Muchas gracias. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, bueno, también se nos fue. Bueno, Harold una vez dijo que no se trata de inversión de más fondos, sino de redicionar el Estado, de agarrar la administración pública y decir, vamos a priorizar estos temas. ¿Qué son los problemas y cuáles son las políticas? Tú hiciste una exposición brillante cuando hablamos del presupuesto el año pasado, Harold, y hiciste una definición de lo que una política de Estado debería dirigirse los fondos sin necesariamente endeudarse más ni tener más. Es simplemente política. ¿Qué es lo prioritario? Si damos cajas o realmente damos más educación e incentivamos a la población a enfrentar esos problemas. vamos a recibir otra llamada. La Gaceta Hola, de la Z. buenos días, Dominicana. Adelante. Borracho, un joven que va a demandar más a una mujer joven que no tiene más, quitándole la comida a su padre. Venimos de los tiempos del con la misma infancia, torturada por unos abuelos que lo que hacen es que lo tropean mentalmente porque no tienen salida. Pueblo dominicano, ¿dónde tú estás? Salta la educación, ¿por qué? Muchas gracias. Ese oyente es fijo en las llamadas. Sí, pero no siento Higüey. ¿Qué pasa, mi pueblo? Que no está llamado Higüey, que no. En el último programa del año, Higüey es fiel. Pero le dio el turno a San Juan. Miren, yo a veces pienso que es una cuestión de arquitectura, ¿no? Pero ya el asunto, yo creo que no es de arquitectura, de diseño arquitectónico, lo que tienen que ser las políticas públicas, sino de agarrar y dárselo a una especie de alfarero o a un forjador que le entre martillazos a esto a ver si sacamos algo. Porque no puede ser, mis queridos compañeros, que tanta inversión que hacemos de tiempo en discusiones, por ejemplo, como las 3 causales, no estén estrictamente orientadas a problemas como este. El del embarazo en adolescentes, que principalmente una de las causas de muerte de mujeres en el mundo. O sea, no es una realidad solo de República Dominicana. Lo que pasa es que encabezamos las cifras. Entonces, además del tema de las 3 causales, esos grupos que se oponen a veces de forma irracional no han podido coincidir por lo menos en entender que hay un pequeño problema aquí, en el que independientemente de las posiciones que tengan, ambos pueden hacer esfuerzos para que las cosas cambien. Al final yo entiendo, tienes razón, pero yo digo que lo que pasa es que para la primera fase para resolver un problema es entenderlo. Si tú no entiendes el problema, es imposible que lo resuelva. Puede ser por el azar, por una cuestión del destino. Entonces yo creo que la República Dominicana, para resolver este tipo de situación, tiene que entender la situación, cómo se produce, por qué se produce, en qué lugares se produce más que otros. Y luego que identifique exactamente de qué tamaño es el problema, entonces puede administrar la dosis adecuada para resolverlo. Pero aquí no hay voluntad para entenderlo, es decir, no hay interés. Aquí es más importante saber si hay reelección o no hay reelección, que una niña de 16 años tenga un niño. O sea, aquí yo creo que hay que priorizar los temas. Yo te voy a decir algo. Nosotros siempre en un círculo de pichón de intelectuales se analizaba por qué toda una generación y una población se enfocó en Europa y no en Estados Unidos
para alimentar todo su pensamiento social, y cómo agarramos el ilustrismo, a Montesquieu, a Thomas Hobbes y a todos esos autores. Antes, ser intelectual y tener respuesta a los temas era una situación de mucho tiempo y mucho problema. Hoy, tú te metes en internet y cualquiera que esté en el estado puede poner política pública para evitar embarazo y se encuentran 100 páginas de internet. Ya no hay que ser intelectual para por lo menos ver estadísticamente, que la estadística te golpee de cuáles políticas públicas tú piensas que es, y tú lo colocas. Que en Latinoamérica el tema de estadística, nosotros tenemos a Moisés Jaque, que se formó en estadística en Europa, sobre análisis de datos estadísticos, y creo que está en el Estado trabajando. Una estrella. Entonces, ¿qué hacemos? Usted piensa lo que usted quiera y usted pone en internet si eso es viable y busca y comparte con las redes de Latinoamérica que tienen las mismas realidades de cómo han resuelto los problemas básicos. Señores, no estamos diciendo que República Dominicana saque de la pobreza a todo el mundo. Estamos diciendo que Latinoamérica, principalmente Punta Cana, es el segundo destino turístico de toda América Latina. Recibe porcentualmente más turistas que Miami y Nueva York juntos. Señores, y no podemos enfocar una política pública con todo. O sea, recibimos casi 7 millones de turistas al año. Estamos diciendo que somos los países con mayor crecimiento económico. República Dominicana se percibe que en los próximos 15 años no va a tener ninguna crisis económica. Aprovechemos eso, que no los merecemos. O cambiemos a quienes nos dirigen, o reestructuremos y exijámosles si al final vamos a tener la misma partidocracia y los mismos partidos. Este es el año de exigirle al Congreso que nos devuelva, por lo menos antes del vencimiento, las 3 leyes que le hemos reclamado: Código Civil, Código Procesal Civil, Código de Comercio, y si quieren regalarnos un cuarto, que ya es una quimera, o que saquen el tema del aborto de la discusión, un Código Penal. Es que nos merecemos, aunque nos equivoquemos. ¿Por qué tenemos temor a equivocarnos y no cambiar las leyes? Pero, Manzano, a mí me gusta cuando tú estás en el timing del soñador. Es verdad. Que de repente... Ganador. Yo vine y escribí eso anoche. Me entusiasmas. El hombre se preparó. Emocioné. Duré 2 sábados sin venir. Entonces el hombre oye lo que me dice. Me encanta en el timing. Porque cuando Manzano espera que precisamente a los tomadores de decisiones políticas les preocupe, fuera de lo que propagandísticamente representa decir que se van a aprobar algunas leyes, o con ocasión de aquella crisis que se genera de tiempo en tiempo, entonces está soñando un poco. Sí. Está soñando un poco, que es parte motriz de todos los impulsos que cambian las sociedades. Ahora bien, no dejemos de lado el tema de las familias. Es decir, es verdad, el Estado tiene una responsabilidad importante en todo este tema, porque ya dándose cuenta del problema y de lo que tiene que asumir posterior a cuando estas cosas ocurren, también tiene entonces que buscar la manera de mitigar esto que ya ha llegado hasta este punto. Pero las familias, mi gente, ya las familias han dejado de ser núcleos, muchas familias núcleos de comedimiento, de mesura. Y en efecto, las descomposiciones, por eso le digo que hay que ver el contexto de la joven que sale embarazada, porque posiblemente tenga un cuadro muy similar en la familia de la que proviene. Posiblemente sea hija de una madre soltera, y así otros factores se dan, o posiblemente dependa económicamente del padre de la criatura. Cosas así se pueden dar. Claro, ahí hay que dirigir, el Estado tiene que dirigir las políticas públicas en resolver cosas, pero también hay que hacer esfuerzos de todos para que algunas cosas puedan cambiar. Así es, yo creo que el Estado somos todos, es decir, es una cuestión de educación, y para ello tiene que preocuparse la ciudadanía en sentido general, porque la ciudadanía en ese mismo orden puede exigir al Estado también, reclamarle que realice estas políticas que son importantes para que la República Dominicana pueda tener un desarrollo sostenible en materia de educación, en materia del desarrollo social de la República Dominicana. Pero fíjate algo, cuando se hace un estudio real, sociológico, de los problemas que están afectando a un estado determinado,
también se pueden hacer proyecciones. Es decir, tú puedes decir, lo que está sucediendo ahora mismo, si yo no lo controlo en términos de tanto tiempo, se me puede convertir en un problema mayor. Es decir, tú puedes decir cuántas personas nacieron en una familia infuncional, cuántos son hijos de madre soltera que no pueden trabajar ni terminar los estudios. ¿Qué alternativa tienen estos jóvenes o futuros jóvenes de trabajo en el mañana? Entonces tú puedes hacer una proyección que al final tendrán una gran parte de ellos se van a inclinar hacia la delincuencia. Que representan poblacionalmente. Exactamente. Porque además también son generaciones prematuras. Exactamente. Muy prematura. Demasiado prematuras. Así es. Y además que se van a enfrentar con un mundo globalizado que también trae sus cosas. Es decir, cómo este joven yo lo preparo para enfrentar un mundo con una tecnología que ahora tú puedes tener en la mano un celular que es una tecnología exageradamente avanzada en comparación con aquella que nosotros y una gran parte de la población dominicana se crió, o sea, creció. Es decir, tú tienes que sumarle eso al estudio y al final tú vas a tener un estudio real de cuál es la proyección de la República Dominicana en cuanto a la criminalidad, en cuanto al desarrollo familiar, a la descomposición del núcleo familiar y todo lo demás. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Volvemos y estamos en el aire en la Gaceta de la Z. Ya pasando la página, hay algo que preocupa y es el alza de los pasajes. Bueno, el precio, las tarifas de los pasajes que afectan a una parte importante de la población, porque a usted que tiene su vehículo quizás no le afecte, pero a ese ciudadano que se traslada en la mañana y que tiene que pagar diariamente por un servicio que es por lo general deficiente y precario, le afecta bastante. Nosotros dijimos en este espacio que desafortunadamente no queremos decir que el Intran no está haciendo su trabajo, pero le sobra ley. Tiene una ley, la 63 del año 2017. Con 20.000 reglamentos. Con muchísimas maneras para poner las cosas en orden. Y a pesar de que los combustibles han estado bajando progresivamente, todas las semanas están bajando los combustibles, desafortunadamente los choferes no hacen eco. Esas empresas de transporte, los proveedores de transporte público no hacen eco de esta disminución de los costos, de los precios de los combustibles y mantienen los pasajes al mismo precio. Entonces, yo creo que es importante hacer un llamado al Intran para que de forma proactiva, entonces, ajuste conforme lo establece precisamente la misma ley 63 del año 2017, que ajusten las tarifas de los pasajes y que los choferes de carros públicos o esas empresas proveedoras de servicio de transporte público se ajusten, obedezcan lo que establece el Intran. Es necesario que se haga esto porque ahora siempre hay una pugna. Y aquí quería comentarlo con ustedes precisamente por una inquietud que me surge, y es que siendo el servicio del transporte un servicio público y teniendo el consumidor de este servicio los derechos que posee, ¿qué órgano podría, por lo menos, si el Intran no hace nada, forzar a que efectivamente quien recibe el servicio de transporte público perciba o se beneficie de las tarifas adecuadas conforme a las variaciones que hay en los precios de los combustibles? Mira, es un tema complejo, porque si tenemos la nueva ley de tránsito o de movilidad y transporte terrestre, ¿verdad?, que abarca mucho más que la simple utilización de vehículos como una forma de transporte, sino que abarca la movilidad, el sistema organizacional, y le da ese poder al Intran. El Intran es la institución adecuada dentro del ordenamiento de la administración pública para regular esa situación. Se ha pretendido establecer que Proconsumidor podría en alguna ocasión fijar ese tema de tarifarios de precios, pero eso no es posible, porque se da una economía de servicio muy compartida y no entra dentro del consumidor final, a menos que no sean empresas de transporte ya formalizadas. Esas sí personas. Ahora, lo que yo te voy a decir algo, Harold, no será popular, y quizás muchas personas, que el 60 o el 70% de las personas que nos escuchan son las personas que transitan en este momento en carros públicos. Quizás no diré algo popular, pero yo diré que los choferes de carros públicos también tienen una deuda social acumulada de ellos haber asumido los aumentos del combustible y no haberlos reflejado a través del tiempo directamente
hacia los consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el sector transporte, por el impacto del alza, tanto de la inflación, la devaluación del peso, el alza del costo de los intereses de lo que pagamos, porque todo el petróleo es financiado, el Estado no puede ni siquiera comprar al cash nada del petróleo, la subida del precio del petróleo, los transportistas no trasladaron esa deuda hacia al alza del pasaje en el momento en el que se reflejó. Hoy, con una baja tan exigua en el tiempo, exigirle a los choferes que inmediatamente adecúen los precios cuando los precios de los artículos de primera necesidad se han mantenido igual, sería exigirle a la parte más débil la responsabilidad de una deuda social acumulada que tenemos también con el sector choferil. Ese sector choferil no tiene seguro médico, por lo menos adecuado. Los vehículos están completamente destruidos, el servicio es deficiente y toda la carga la recae justamente esos choferes que hoy están ahí y es una deuda social. Yo no estaría, y lo que vuelvo y te repito, no sería popular lo que voy a decir, en una reducción de manera drástica simplemente con el tamiz de la bajada de los combustibles, sin reducir pensando también en esa deuda social. Yo espero que Edison esté en desacuerdo contigo, pero inicio diciéndote, Manzano, que me parece que en el momento en que se dieron los aumentos de los precios, la variable tomada en cuenta ha sido siempre el precio de los combustibles. En consecuencia, se espera que, estando influenciada por esa variable, inmediatamente bajen los precios de los combustibles, inmediatamente se ajuste el tarifario, y lo tiene que hacer el Intran. Bueno, para determinar cuál exactamente es la institución que debe resolver ese conflicto, yo estoy de acuerdo que debe ser el Intran, obviamente, y sobre todo, como dice Manzano, que ha ampliado ya sus funciones. Originalmente estaban limitadas al aspecto exclusivo del tránsito, pero al incluir la movilidad, ya, es decir, es más amplio el espectro donde se desarrollan las funciones de esta institución. Sí entiendo también, al margen de lo planteado por Manzano, el hecho de que al final siempre tenemos que recaer en el Estado, es decir, ¿cuál es el transporte público alternativo que el Estado brinda? Si brindara, por ejemplo, que mucha gente criticaron el metro en su momento, pero el metro es un transporte público que el Estado puede controlar, puede decir, bueno, el pasaje del metro será tanto, porque es un pasaje que controla exclusivamente el Estado. Pero acordemos que el aspecto relativo al transporte privado que ejerce una función pública, porque al final son empresarios que se dedican al ejercicio de una función pública que es el tránsito. ¿Sí? El Estado no la suple. Bueno, eso es parte del derecho a la regulación económica, eso tú lo conoces más que yo. El Estado es incapaz de suplir probablemente todas las necesidades de sus ciudadanos, sobre todo en un Estado capitalista, y acude a las empresas y regula también el funcionamiento de estas empresas para que puedan ellas colaborar con el Estado. Es lo mío, Harold. Para que pueda colaborar con el Estado y suplir y colaborar a suplirle este problema. Entonces el Estado lo que hace con los transportistas es eso. Si ustedes son empresas privadas, pero yo necesito de ustedes para yo poder proveer el transporte, porque por sí solo no lo tengo resuelto. Entonces, en esa dinámica tenemos dos conflictos. Tenemos el conflicto del Estado que debe proveer, que debe colaborar con el servicio, pero también tenemos el conflicto del empresario que está ejerciendo una función empresarial, y de eso, Manzano, tú sí sabes mucho. Ustedes saben que la ley 63 cambió ese concepto, esa configuración que teníamos solo con los sindicatos, a que de la transformación se derivaba que se constituyeran en empresas como proveedores de transporte público. ¿Verdad que sí? Ahora bien, además de ser empresas de transporte público, ahí entra lo que tú planteabas, Manzano, hace un momento. Entonces, ¿cómo configuramos la posibilidad de que se preserven los derechos del consumidor? Bueno, en esa condición precisamente que tienen de empresas. El problema está quizás en la ley, en que no deja, y eso puede ser parte de una evolución posterior, un espacio para que el consumidor que se sienta afectado de manera individual por esto genere los impulsos necesarios para que las autoridades legalmente competentes para esto accionen. Y es que la ley dice que el Intran puede actuar de oficio en la actualización del tarifario, o también puede actuar cuando los prestadores de servicio, que son estas empresas, se lo soliciten, o cuando asociaciones de usuarios también lo soliciten, no usuarios particulares. Entonces, los usuarios particulares que no entran en este espectro del Intran
no pueden dirigirse al Intran y plantearle, miren, si no, necesitamos, entonces, claro. Pero el derecho no puede operar para solo proteger grupos interesados en esta parte, claro, sino para proteger a todos los ciudadanos que se vean afectados. Y cualquier usuario debe tener la posibilidad de promover el impulso necesario para que estas cosas... Pero Harold, partiendo de lo que tú dices, yo creo que la Gaceta puede hacer una propuesta también, proponerle a la sociedad dominicana que cree una asociación de usuarios. Es decir, y donde participen, por ejemplo, un representante de los estudiantes universitarios, un representante de los empleados públicos, otros empleados privados, porque todos, en sentido general, se ven afectados con lo relativo al transporte, y ellos crear una asociación de usuarios que puedan exigirle al Intran, mira, vamos a ponernos de acuerdo con esto, sin que eso desmerite la propuesta de Manzano, que tomen en cuenta el hecho de la inflación y todo lo demás. No, y además se puede hacer una class action y hacer una acción constitucional de interpretación aditiva para que un ciudadano afectado o un grupo de ciudadanos no tenga la barrera legislativa de asociarse para eso y hacer lo que llaman los americanos class action. Tienes razón, Harold, pero yo creo que el problema es también un poco más. Cuando usted quita un producto de un supermercado, eso tiene costo de producción, costo de fabricación y costo de transporte. Ninguna sucursal de un supermercado puede movilizar todos esos productos sin transporte. Al año se gasta cerca de 8,000 millones de pesos. Estamos hablando del doble del presupuesto del Poder Judicial en gasto de transportación para que esos productos lleguen a nuestras casas. Y si el combustible ha bajado, lo que se puede decir 20 o 30 pesos, cuando usted lo lleva a los millones de galones que se consumen al año para el transporte, también deben de reducirse los precios en los supermercados. Claro. También deben de rebajarse los precios al transporte interurbano. También debe de revisarse las tarifas de los peajes y debe de también revisarse todo el tema de transporte, de costo, de compras de vivienda, las tasas de interés. Es decir, un efecto como es el combustible. Nosotros tenemos dos factores económicos, que es el dólar y el petróleo. Unas de esos dos tienen una ligera caída y tiene que crear un efecto dominó en todo el tema de política. El sistema económico. Entonces, no le tiremos a la cuerda floja para ser populista, porque creo que eso es un discurso que se deja solamente en la soga corta. Los choferes, para no hacer nada, porque los choferes no lo van a bajar aunque el Intran lo regule. Ahora debemos de ver el problema macro y crear legislaciones que eso se pueda actualizar de manera automática y con el software. Dime, mi hijo. Ahí entra el hecho de que por lo menos quien tenga las funciones, las competencias para hacer los ajustes, los haga. Así y es. El Intran es el que estamos... Claro, es el dueño de las rutas. Me gusta, claro que sí, me gusta mucho la propuesta de Edison Joel Peña, y creo que es de la Gaceta. No te gusta nada de lo mío hoy, ese hombre ya está capitalista, ya aceptó que las empresas son el principal motor de proveer de los servicios. Ya el hombre está en el terreno y me ha costado años. Pero yo creo, déjame seguir con lo que me gustó de Edison. Bueno, pero tú estás de acuerdo con él y él está de acuerdo con él. Ya. Pues miren, lo que pasa es que efectivamente la propuesta de Edison es atractiva. Creo que nosotros desde acá de este espacio podemos promover que sí, que se creen estas asociaciones, y lo combinamos con la propuesta de Manzano de que, bueno, vamos a ser proactivos para que precisamente la persona... Hacer amparo cumplimiento. Que por la libertad, claro, amparo de cumplimiento inicialmente, pero que por la libertad de asociación que tienen todos los ciudadanos dominicanos, entonces no tengan necesariamente que estar vinculadas a estas asociaciones para mostrar sus preocupaciones por la manera en la que se maneja, se manipula todo este segmento de las tarifas de los pasajes, que sabemos muchas veces a qué responde. Vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más del plato fuerte de la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, conversando sobre los temas de actualidad jurídica nacional y a veces internacional. Hoy tenemos el privilegio de recibir, que son muy asiduos las visitas, al ex juez, honorable amigo del Tribunal Superior Electoral,
José Manuel Hernández Peguero. El doctor Hernández Peguero es delegado ante la Junta Central Electoral por el Partido de la Liberación Dominicana, y con él vamos a tratar los temas vinculados a esos conflictos de competencia que de alguna forma se suscitaron entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral en este contexto preelectoral con miras a las elecciones del año 2020. Bienvenido, magistrado José Manuel Hernández Peguero. Yo creo que hay que darle un aplauso al magistrado, Claro que sí. como se merece. Colaborador. Un honor para mí estar acá al inicio de año, un programa que distingo y valoro por la capacidad de ustedes. Gracias. Creo que este programa marca un hito, ante todo, en la radio, en el sentido de llevar orientación jurídica y legal a tantas personas que lo necesitan. Con respecto al tema de la competencia, el conflicto de competencia que se ha presentado entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, en principio debemos decir lo siguiente: como ustedes sabrán, todo tribunal debe dirimir, debe solucionar cualquier conflicto que se le presente de incompetencia alegada por una de las partes, hasta de oficio cuando es de orden público. Esto ha dado lugar a que el Tribunal Superior Electoral en múltiples ocasiones, dado el conflicto que se presenta de si es competencia de los tribunales administrativos o no conocer las contestaciones de las resoluciones o disposiciones de la Junta Central Electoral, se haya atribuido la competencia. Y es que, recordemos, el Tribunal Constitucional tiene una facultad dada por su ley de que es el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia que pudiesen suscitarse entre los órganos constitucionales y entre cualquier institución. Y es decir, el Tribunal Superior Administrativo es no, el que tendría el de verificar la competencia. no, ¿Cuál? Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Decide el conflicto de competencia que se pueda presentar ante dos cualquiera instituciones. Que se digan que son competentes. Sí, bueno, es el caso que la Junta Central Electoral ha considerado en varias ocasiones que el Tribunal Superior Electoral no es el competente. Y Correcto. es por eso que ha apoderado ya en 2 ocasiones al Tribunal Constitucional para que, dada su competencia, establezca cuál es la jurisdicción competente para conocer de esas objeciones o contestaciones a las decisiones que dicta administrativa o contenciosa la Junta Central Electoral. Yo sostengo la siguiente posición: el lindero entre una atribución contenciosa y administrativa en materia electoral es muy débil, es muy fino, es una creación básicamente del hombre. En principio, el Tribunal Constitucional había establecido, para poder atribuir la competencia, de que se analizase el derecho afectado, el tipo de derecho afectado. Y fue ahí en donde el Tribunal Superior Electoral, bajo la gestión que yo estuve, siempre entendió que cuando estaba afectado un derecho electoral, ya fuese individual o de partido, era competencia del Tribunal Superior Electoral. Los conflictos Tanto administrativo como contenciosa la situación. Ahí volvemos con, por ejemplo, los temas de las decisiones que se producen en los ayuntamientos, en los consejos de regidores. Tú dirías, en principio tú puedes pensar que cualquier decisión que se presente allí tiende a ser administrativa, porque lo que regula son asuntos más bien de la administración de los recursos y de la gestión en sí del ayuntamiento, pero muchas veces afectan derechos políticos de los miembros de ese consejo de regidores, por ejemplo. Y es ahí en donde entonces el Tribunal Superior Electoral ha entendido que cuando ocurre eso,
cede lo administrativo. Pero en definitiva, yo creo más bien, dado yo diría, el poco abismo que existe entre considerar una disposición administrativa y una contenciosa para poder aplicar la competencia del Tribunal de Alzada, lo que más conviene es ser práctico en esto. Los políticos, cuando objetan una decisión del Tribunal de la Junta Central Electoral, quieren ir al Tribunal Superior Electoral. Claro. Por múltiples razones. ¿Por qué? Porque allí es el ámbito natural, ¿verdad? Que es un principio constitucional, el juez natural. Por ejemplo, la última decisión relativa a la resolución de la Junta Central Electoral que dispuso una modificación a la distribución de los fondos del Estado. Tú dirías que, bueno, esta administrativa, el Tribunal Superior Electoral en ese entonces, yo estuve en ese tribunal, pero en esa decisión no estuve. Es cuando se conoció, estaba fuera del país. Entendió que era competencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque afectaba derechos políticos. Afectaba el derecho de un partido político, ¿verdad?, de tener su asignación estatal. Claro. Y una reducción o un cambio, como sucedió, podía afectar la labor política de esa organización. ¿Qué ha entendido el Tribunal Constitucional? Que no, que eso es meramente administrativa y que el Tribunal de Alzada es el Tribunal Superior Administrativo. Fíjate. Entonces, vuelve a insistir el Tribunal Constitucional en ese lindero, como yo digo, tan frágil entre lo administrativo y lo contencioso. Yo creo que se impone, ante todo, de que una nueva ley respecto a la competencia del Tribunal Superior Electoral pueda ser más específico. Aún con una decisión ya del Tribunal Constitucional. Sí, porque el Tribunal Constitucional interviene ante todo porque la ley del Tribunal Superior Electoral es muy estricta en lo que respecta a su competencia. ¿Entiendes? Y por eso yo digo que se impone ante todo por lo que está sucediendo y por las críticas que los políticos le hacen, los partidos le hacen a esas decisiones de que no quieren ir a una instancia en donde ellos no se sienten bien y que además sabemos la lentitud y la tardanza en las decisiones que se adopten ante esa jurisdicción. Sí, un cúmulo de trabajo. Sí, ellos prefieren mejor el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que hay temas pendientes en lo que respecta a la competencia del Tribunal Superior Electoral. Es el tema de... Pero magistrado, antes de que usted salga de la sede del Tribunal Constitucional, ¿qué otra decisión con relación a conflictos de competencia el Tribunal Constitucional ha rendido? Y sí, que usted evidente se acuerde y sobre qué. De partido. ¿De qué trató? En aquella ocasión, el partido de Minú, el partido que estaba... De Minú Tavares. Se llama... Opción Democrática. Opción Democrática. Cuestionó ante el Tribunal Superior Electoral el rechazo de la Junta Central Electoral en la gestión pasada a su reconocimiento. Y nosotros entendimos de que éramos competentes. Y a pesar de que junto con la magistrada Mabel Félix entendíamos que debía dársele el mismo trato que se le dio al partido de Guillermo Moreno en lo que respecta a la forma, a la modalidad de la verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento. Los demás magistrados, 3-2, entendieron que la Junta había hecho una correcta aplicación de la resolución que había dictado al respecto, rechazando su
su reconocimiento. Ese expediente fue al Tribunal Constitucional en razón de el recurso interpuesto por Opción Democrática. Y en esa ocasión, entonces, el Tribunal Constitucional dijo, a pesar de que esto no era del ámbito del Tribunal Superior Electoral, nosotros ya vamos a asumir el fallo definitivo, porque no podemos enviar de nuevo eso al Tribunal Superior Administrativo. Y entonces, en esa ocasión, dijo que cualquier decisión que tuviese que ver con el reconocimiento de un partido era de índole administrativa y que su apelación, su contestación era ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero entonces también hay más decisiones. Pero hay una del 2014 también, magistrado. Sí, que tiene que ver con alguna decisión que se adoptó en un ayuntamiento. Así es. Sí. Pero entonces, a la luz del Tribunal Constitucional, ¿cuáles serían los conflictos que debería conocer el Tribunal Superior Electoral? Bueno, básicamente lo que se refieren a la competencia muy específica que determina la ley del Tribunal Superior Electoral, que es a los conflictos intrapartidarios y a los conflictos que se presenten entre partidos, pero única y exclusivamente a lo que tiene que ver con sus derechos electorales. Y en el curso de unas elecciones. Sí, y en el curso de unas elecciones. Por ejemplo, si un miembro de un déjame partido... hacer una preguntita muy breve al magistrado. Usted acaba de decir, y la última sentencia del 10 de diciembre de ahora del 2018, que es la que está generando esta discusión, establece claramente lo que usted ha dicho, y le cito brevemente, y dice aquí al final que el conflicto, ¿verdad?, no será competencia del Tribunal Superior Electoral, salvo que disposición legal al contrario se presente. O sea, lo mismo que usted está diciendo, porque lo que pasa es que se ha interpretado exactamente lo que la ley dice con relación a la competencia del Tribunal Superior Electoral. Pero, magistrado, en este análisis, que yo creo que es importante que hace el Tribunal Constitucional, delimita claramente que las decisiones meramente administrativas, como usted ha dicho, están fuera del alcance del Tribunal Superior Electoral, y que así también las decisiones que tengan que ver con alguna contención, o sea, con algún diferendo, están fuera del alcance de la Junta Central Electoral, porque se creó una división al respecto. Es decir, no puede conocer aspectos que son propios de la jurisdiccional. Sin embargo, en un plano inferior, es decir, en las juntas de los distritos, en las juntas electorales, sí hay una confusión de funciones. Sí. Porque la Junta Central Electoral, que debe conocer aspectos administrativos, en este caso conoce aspectos contenciosos. También. Y el Tribunal Superior Electoral ha desatado una campaña procurando a que esta separación se produzca ahí. Y yo creo que esta sentencia también se refiere al respecto. ¿Cuál es su opinión? Mire, es evidente de que las observaciones que ha hecho el magistrado juez presidente del Tribunal Superior Electoral respecto a la única identidad de las juntas electorales para conocer los asuntos contenciosos y administrativos, es decir, ellos son juez y parte, porque la parte afectada tiene que recurrir ante ellos mismos. Claro. No es dable que en estos momentos esté sucediendo. Yo creo que debió avanzarse legislativamente y establecer un mecanismo de que fuese una instancia independiente la que juzgase las contestaciones a las decisiones de las juntas electorales municipales. Eso no ha sucedido y yo creo que por eso es que se requiere, ante todo, una modificación a la ley del Tribunal Superior Electoral que establezca, primero, amplía las competencias del Tribunal Superior Electoral, porque en eso quiero referirme a, por ejemplo, los conflictos que se presentan en las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, las federaciones de peloteros ahora que tienen un conflicto. Sí. Eso va al Tribunal Superior Administrativo. Y yo creo que el ámbito más apropiado es el electoral, aunque claro, no sea de un asunto partidario, pero lo que tú estás conociendo son derechos electorales, no políticos, pero son derechos electorales. Y
En ese sentido es que entiendo que debe ampliarse y aprovechar también para lo que tiene que ver con las juntas electorales. Yo me opongo a la creación de un tribunal permanente ante los municipios electorales. Yo considero que hay mucha experiencia en muchos otros países en donde, dado que es un asunto temporal, porque solamente será a partir de la apertura del proceso electoral, donde se van a presentar los conflictos en los municipios, Claro. creo que se podría pensar, sin entrar en contradicción con la Constitución de la República, en habilitar un juez ordinario afín al tema y otorgarle esa competencia para que provisionalmente pueda decidir las contestaciones a las decisiones de las juntas electorales. Como un Muy juzgado de bueno. paz, por ejemplo. Un juez de primera instancia, Puede ser. en materia civil. Juez de los referimientos, que lo Sí. adoptemos y lo preparemos en temas Bueno, electorales. Maestro, una Ese pregunta. mismo juez sea también de los referimientos en cuanto a la materia, pero que no crear una estructura en esos dicientos del presidente. Que del trabaje tribunal. los 360, o sea, que sea No. permanente en cuanto a que esté ahí, pero que funcione solo en las épocas electorales. Lógico, pero por eso es que tú tienes que traer un juez de otro que esté operando. Y un juez ad hoc, o sea, que Un se crea a juez, propósito de eso. sí, que si se presenta el conflicto, él sea llamado, ¿entiendes? Para no crear una empleomanía que no nada va a hacer. Yo creo en eso. Sí, porque magistrado, en su experiencia como juez Ujú. del tribunal, todas las provincias entran en conflictos en épocas electorales, Sí. Bueno, todas las provincias, no, hablemos de las juntas electorales. de las juntas municipales. electorales Todos municipales. los municipios. Todos los municipios, creo que son 160 juntas Una electorales. actividad Y contenciosa sorprendente. lo cierto es que la calidad de sus decisiones eran muy pobres. Esa es la preocupación del Sí, magistrado sí. presidente. Y mire, hay que ir pensando en todo lo que va a suceder ahora. Así Nosotros recibimos, en ocasión de la inscripción de las candidaturas, Ujú. cuando se produce, recuérdese, en cada municipio hay que inscribir a los regidores, los vocales, los alcaldes, casi 600 casos Wow. a nivel nacional. Y eso era un problema porque ellos no tenían muchas veces ni la capacidad operativa de poder dictar una decisión Así es. motivada, todo lo de derecho. Y yo creo que vamos a tener que en este proceso electoral tener muchos inconvenientes al respecto. Por lo menos una decisión que instruya, que oriente al Tribunal Superior Electoral de cuál fue el conflicto, porque en ocasiones Sí. él tiene que adivinarlo, me imagino. Bueno, hay que asumir muchas veces Así es, así ante es. el vacío que se presenta porque ellos no fallan. Así Teníamos es. que abocarnos, Así es. ¿se me entiende? A crear una solución Sí. hipotética. Qué conflicto. A pesar del esfuerzo que se hizo tratando de orientar a los que iban a tomar decisiones en su momento, que lo recuerdo Sí, muy sí. bien, que fue todo un recorrido del territorio de Sofía. Así mismo hicimos eso. En poco tiempo, pero pudimos orientar, dar las orientaciones básicas. Muchas gracias al doctor José Manuel Hernández Peguero. Excelente. Desafortunadamente el tiempo en la Gaceta es corto y eso se resolverá en algún momento. Pero gracias como siempre por acompañarnos y Gracias. ayudarnos a transmitir a la ciudadanía tanta información relevante sobre el acontecer judicial. A su orden siempre. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos veremos y nos escucharemos el próximo sábado con más del contenido jurídico de primera de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z.